amigos del Partido Liberal Radical. Hoy vamos a emitir nuestra charla a partir de ahora a las 6 de la tarde hasta las 7 menos cuarto. Le pido por favor comprensión por eso, porque hoy es el 28 aniversario del fallecimiento de mi madre. Entonces me tengo que ir a la misa acá en la parroquia Medalla Milagrosa y necesito esos 10, 15 minutos de tiempo para poder estar ahí. Agradeciendo la comprensión, les cuento que hoy vamos a comenzar a hablar de la dictadura de Higinio Morini, porque no fue otra cosa sino una de las peores dictaduras que vivió el Paraguay. Desde la muerte del mariscal, donde asume el gobierno el señor Morínigo, fue el 7 de septiembre de 1940, hasta los primeros días de junio, creo que fue el 3 de junio de 1948, donde es destituido por los propios colorados, a quienes él llevó al gobierno. Si nosotros hiciéramos una relevancia de las personas a quien más el Partido Colorado como institución les debe el llegar al gobierno y tener el poderío que tienen, no hay ninguna duda que tenemos que referirnos a la dictadura de Morínigo del 40 al 48, 8 años, y 6 años después del 48, del 54 hasta el 89, 35 años del gobierno de Alfredo Stroessner, que fue donde se hicieron los locales de la seccional, por lo general en lugares públicos, lugares pertenecientes al pueblo paraguayo, municipios. La gente fue, construyó, hicieron fastuosas seccionales en esos lugares sin pagar un solo peso. 250.000, 300.000 funcionarios públicos en la fecha, más o menos, que pertenecen al partido Colorado, la persecución con saña hacia la oposición y dentro de la oposición, en especial al Partido Liberal, y en especial durante el gobierno de Morini y el primer tiempo de Stroessner. Después, Stroessner persiguió también, por supuesto, a los comunistas y a sus propios correligionarios, que eran los que le criticaban y en la Junta de Gobierno perfilaban un partido colorado libre, que fueron los que se denominaron Movimiento Popular Colorado, que también después de 30 y pico de años de exilio volvieron al país poco antes de la caída del Trump. Este señor Morínigo era una persona que hay que reconocer tenía ese don que suelen tener la gente del interior del Paraguay para poder percibir, analizar, aunque no sea él un estudioso de la sociología, pero oñeme en cuenta de qué puede suceder, de que ella va un pota, hamba o ya poana, y que toda mancha un bombarete, la oye cuena, o que toda mancha un bouquet, la oye cuana, porque peaima vete y bahía, Superman. Y eso el paraguayo lo llama aranducati, ese, ese don que tiene el campesino. Morini no tenía ese don. Morini era una persona que
La mayoría de la gente creía que era un tontito manejable, pero él se reía de todos. Al final de cuentas, se rió, como les acabo de decir, 8 años, 8 años, desde septiembre del 40 hasta junio del 48. Hay un comentario de que al morir Estigarribia se reúnen los militares, porque como se venía comentando desde unas clases atrás, eran los militares los que decidían, iban a decidir quién va a ser el reemplazante. Se da hasta el 89, Stroessner, incluso Rodríguez, electo después de Stroessner, son los militares los que le ponen. Después ya eran otras situaciones, el poder civil se acrecentó un poco más en el Paraguay y los militares no es que hacían lo que querían. Tal es así que dentro del Partido Colorado, el primer civil en terminar su mandato fue Juan Carlos Bonosi, que fue presidente de la República entre los años 1993 y 1998. En el caso de Murillo, se produce el fallecimiento del general Estigarribia en la localidad, como les dije, de Ahuaytín, cuando eso de Altos hoy es localidad perteneciente a Loma Grande. Y había una pugna ahí entre Antola, general Paulino Antola, que muchos decían que eran militares de tendencia liberal. Yo personalmente no creo mucho, no sé, militar muy especial, liberal sería, por lo que vamos a ver enseguida. El otro era eh, Torrea Niviera, Eduardo Torrea Niviera, que también decían que era liberalizante, e Higinio Murini. Martino, que era comando de la Marina y hombre fuerte, influyente en la Marina, estaba en Yemucú. Y como Antola es también de Yemucú, él le enviaba mensajes a sus compañeros que iban a decidir a los militares para pedirle el voto para Anto o por Anto, diciendo, Pau se va a llevar, a responder ese, zona ya está y por años de esta verdad, etcétera, 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 etcétera. Pero el asunto que cuentan que salió medio empatado la situación y que entonces se tiró una cajetilla de fósforo, se echó a la suerte. No está comprobado. Yo les cuento que es una decisión, dice, comentada, pero nunca confirmada. No está comprobado que eso haya sido así. Pero siempre se dijo desde ese primer momento de que se tiró una cajetilla y ganó Higinio Murillo y perdió el país. Perdió el país. Este señor nunca tuvo buenas relaciones con la dirigencia liberal. Y nosotros como liberales tenemos derecho a preguntarnos, ¿por qué este señor llegó tan alto como después va a manifestar un antiliberalismo rabioso, 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 como nunca nadie lo tuvo? Bernardino Caballero lo tuvo. Y Stroessner sí lo tuvo, pero Stroessner también a veces consentido en algunas cosas, porque fue su camarada, su amigo de la guerra del Chaco. Murillo lo odiaba, lo odiaba. Y en especial lo odiaba a Justo Pastor Benítez y a Alejandro Marín Iglesias, dentro de los
dirigentes liberales, en especial a ellos. Lo odia a todos, pero en especial a ellos. Y el diputado Pedro R. Espíndola, aquel que le había propuesto a Estigarribia para que ascienda a mariscal, le pregunta una vez a Estigarribia por qué él le llegaba o le daba tanta influencia a Morini. Si Morini es una persona que se nota en la prensa no liberal. Puede ser que con usted, él tiene un comportamiento determinado, pero en líneas generales, él le oye o nos oye a los liberales, le decía el doctor Pedro Repi. Y Estigarribia le contesta, mire, yo le dejo a ustedes que ustedes se encarguen de la parte civil, de la parte política, de las finanzas del país, de la educación, de la salud. Son cuestiones que ustedes manejan mucho mejor que nosotros, los militares. Pero en el tema de los militares, yo como militar le digo, déjeme a mí, yo me voy a encargar de esto. Eso fue en aquella situación, les comentaba en las clases pasadas, no sé si fue el viernes, miércoles, cuando había que nombrar al ministro de Defensa por el problema que sucedió con Torreán y Viera, que era ministro de Defensa y también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces había que nombrar un reemplazante ahí. Y Estigarribia le pidió a los civiles que le planteaban eso, hay que nombrar, denme los nombres. Y le pasaron 7, 8, 10 nombres, en donde en ningún lugar figuraba Higinio Molina. Pero Estigarribia le quería nombrar a Higinio Molina, a un nombrazo, que nombró a Higinio Molina. Y así le fue. A Estigarribia ya no, Estigarribia dejó de insistir. El 7 de septiembre, a partir del mediodía de 1940, y se fue a otro lado, pero así le fue al Partido Liberal y a la democracia paraguaya, así como dice José Patricio Villari en su discurso del 14 de agosto de 1946, cuando llega a Asunción Porfirio del exilio de Buenos Aires, le dice él, acá el Partido Liberal no murió, vamos a ver por qué. Se decía que el Partido Liberal estaba muerto. Jamás nadie lo ha dicho. El Partido Liberal está en la esencia misma del pueblo paraguayo. Aquí lo que trataron de matar y realmente lo tuvieron bastante golpeado es a la libertad de opinar, la libertad de criticar, la libertad de trasladarse de un punto a otro lugar, la libertad de decir lo que uno pensaba, la libertad de escribir lo que uno quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los valores más importantes del pensamiento liberal es la libertad. Y este señor se encargó de perseguir a los liberales, porque los liberales siempre fuimos muy amantes de la libertad. También había otros militares que tenían algún resabio hacia los liberales, como por ejemplo era el caso del general Ramón L. Paredes, coronel Ramón L. Paredes, coronel Ramón Luciano Paredes, y de Damaso Abijail Sosa Bartés, que fue comando de la caballería. En especial este último. Paredes no tanto, porque Paredes era también de familia liberal. Era de familia liberal. Lo que pasa es que en esa época, todo como sucedió con Morínigo y después con el Chopper, vos pero para ser cadete, para ingresar
a la escuela militar y para por allí tener posibilidad de ser oficial del ejército paraguayo, ya tenías que presentar tu afiliación voluntaria. Ya tenías que presentar tu afiliación voluntaria. Entonces, Paredes, de familia cercana al Partido Liberal, su hermano liberal, su hermano que vivía en el exilio, en Posada, médico, familia liberal, en fin, cercano al Partido Liberal, cercano al Partido Liberal, porque él es cuando unos días antes de que se produzca el accidente de Estigarribia, él le dice, se recuerdan que les comenté que el propio Estigarribia reconocía que había una inquietud dentro de las Fuerzas Armadas y Sosa Valdés decía, sí, le vamos a quitar, le vamos a echar a Estigarribia, está todo preparado. Entonces Paredes ahí habla y le dice a Estigarribia, fue con un grupo de oficiales a realizar una misión de estudio al Brasil, el general Anton. Sería interesante, mi general, le dice que haga venir usted inmediatamente a él. Y también estaban afuera otros oficiales que son personas cercanas a usted, le van a responder a usted en esta situación. Y ahí también Pierre estaba en una actitud de duda, pero la actitud era irradiarlos, quitarlos. Eso del ejército también. Pero Tierrilla quizás no iba a tocar esto. Y esto le digo porque sucede el 7 de septiembre de 1940 el tema del accidente de Tierrilla, donde muere Tierrilla, y el Partido Liberal que estaba en el gobierno hacía más de 30 años queda totalmente inmóvil, tieso, paralizado, como una persona boba, estúpida, que no entiende qué es lo que está pasando, queda ciego, queda mudo. Ante esta situación se aprovechan los otros que eran, por supuesto, más vivos y hacen lo que les comenté, le nombran a Morínigo presidente de la República. Y además, dentro del partido, también lo que ayudaba a que el partido no reaccione, ayudaba, entre comillas, o por lo menos ya cambiar eso, quiere decir, lo que explicaba en cierto sentido por qué el partido no reaccionaba, es por aquella sesión que se realizó ese viernes 16 de febrero en la casa del presidente Jerónimo Riar, 14 de julio, esquina Curupayú. Y ahí se enfrentan dos sectores del partido con amplia, rotunda mayoría. No hay ninguna duda, hay que decir la verdad. Ustedes deben de recibir la verdad a favor de Estigarribia, a favor de la postura que Estigarribia envió al directorio para tratar. Lo que la gente, muchos no saben, era de que el tercer punto, el primer punto era el tema de cambiar la constitución, que no sirve más la constitución del 70, que fue importante para esa época, pero ahora hay otros problemas, en especial problemas sociales, económicos. Con ese violincito le llevó a unos cuantos, bueno. Y el segundo tema que decía que la renuncia de los parlamentarios liberales, pero Tierra tenía la renuncia en la mano cuando Federico Chávez fue a hablar con él y él le pidió la renuncia de los liberales. Pero en el tercer punto decía esto, de que
esta es responsabilidad de los que acompañan esta política. Y el Partido Liberal no tiene nada que ver, nada que ver en eso. Esa era la, la decisión del director. Debía leer de otro libro, un libro sobre Morinio. Ahí es donde se trata ese tema de la sesión del directorio y los puntos que se trataron. Punto tercero, que los liberales tengan libertad de colaborar con el gobierno bajo su responsabilidad personal. O sea, que si Justo Pastor Benítez, Alejandro Manín Iglesias, Salvador Villagrán Mafió quiera acompañar, es incumbencia y responsabilidad de él, coma, y sin responsabilidad alguna para el partido. Por eso yo suelo decirle a muchos colorados que me dicen, bueno, Estigarribia ya voy veo. Es responsabilidad de Estigarribia, única y exclusivamente responsabilidad de Estigarribia. Sí hubo una mayoría como le dije, acompañando esa posición, y por lo tanto, si hubo una mayoría, quería decir que era el partido el que acompañaba. Pero hubieron 4 miembros, encabezados por el propio presidente del partido, que se opusieron a eso. Hay también una versión, por eso le decía lo de Antola, de que hay un grupo de dirigentes del cuarentismo liberal, que eran los que estaban cerca del general, del general Estigarribia. Digo general porque él asciende a mariscal después del muerto. Estaban cerca del general. Eh, Veían que Antola estaba, que era una persona al parecer de confianza de Estigarribia. Entonces, al producirse la muerte de Estigarribia, la muerte y ahí asciende a mariscal, y al encontrarse, no tener ellos un as en la manga o no tener ellos un juego en su equipo de naipe, de juego de chinchón, entre los 7 naipes que tienen en la manga, o no tener un esquema de juego para poder ganar un partido, como le sucede a Cerro Porteño, el director técnico, van y le hablan a Antola, le plantean a Antola para realizar un rap golpe de Estado. Y nosotros vamos a acompañar, somos la mayoría política en el Paraguay, no hay ninguna duda. El Partido Liberal. Hacía un día, 2 días, 3 días que el mariscal estaba muerto. Y Antola se le niega y se va y le cuenta a Morinio que los liberales le plantearon eso. Por eso yo no creo que Antola sea una persona que tenga tendencia liberal. Y pues ahí le contó a Morinio y le dijo, mire, señor presidente, esto me plantearon fulano, mengano, perengano, que eran las figuras importantes del cuarentismo, que eran los ministros que quedaron de Estigarribia, porque eso hay que destacar, cuando Morillo hace su primer gabinete, le confirma a los 4 liberales que estaban en el gabinete del general Estigarribia.
confirma a Justo Pastor Benítez, le confirma a Pablo Maxis Frank, le confirma a Alejandro Marín Iglesias y le confirma a Salvador Villagrán Machín. Entonces ahí Murillo el 30 de septiembre, hacía 20 días de la muerte del Manical, el 30 de septiembre les echa, les muestra la tarjeta roja a esto y se van. Le vuelvo a decir, este era un declarado rabioso antiliberal. Era una situación complicadita en el país. El 6 de enero de 1941, Federico W, de leer ustedes por ahí, eso quiere decir Buenan, W-E-N-A-N-N, Federico Wenan Smith, con un grupo de civiles colorados, porque en mi al parecer era un hombre de tendencia colorada. Tratan de realizar un golpe también de Estado que no pasa absolutamente mayor. Un mes después, en febrero de 1941, en las instalaciones de la primera división de infantería con sede en Concepción, Alfredo Ramos trata de insurreccionar esa gran unidad. Hay una buena balacera, se meten balas, fallecen bastante, con decirle que fallece un mayor llamado Lindolfo González, que estaba con Ramos, estaba insurreccionado. Él actuaba para tomar la unidad y echarla a Murillo, y también falleció un capitán llamado Víctor Manuel Brizuela, que recogía a Murillo. Solo nota que había un ambiente tenso. Murillo tenía una exigencia de la Constitución nueva del 40, del artículo 58, como ya no había vicepresidente, el último vicepresidente fue Riard, después Chau, Estigarribia asumió todos los poderes, decía que Murillo tenía que nombrar, Murillo tenía que dar a conocer la fecha de las elecciones dentro de los 2 meses de que se encontrara Acéfalo. García murió el 7 de septiembre, tenía tiempo máximo hasta octubre, noviembre. Dar la fecha de las elecciones que se van a hacer. Pero ahí dentro de los 2 meses tenía que nombrar. Y Morinio no es ningún estúpido. Y dice, sí, cómo no, voy a hacer eso. Y el 16 de octubre de 1940, él comunica que la elección se va a hacer en 1940. 2 años, confundió de 2 meses. Por eso le digo que todo el mundo le tenía así como un tipo ridículo, un medio disminuido mental, pero no era ningún estúpido. Y poco a poco iba ganando fuerza dentro de las Fuerzas Armadas. A toda esa gente que estaba ahí a su lado, que les comenté, como Antola, Damaso y Sosa Valdés, son militares, Paredes, a todos esos le di, de hecho, movido en poco tiempo. Me tomé el tiempo de apuntar, de buscar unos apuntes, contar y encontrar. Al que primero lanza en la cara, uno de los primeros era liberal
cuya familia vive ahí sobre la avenida Mariscal López, una familia distinguida por Osnay Pereira, el capitán de navío, que no se coronel en tierra, Heriberto Osnay, es el primero en ser despedido. Con Víctor Urbieta Rojas, aquel comandante de la aeronáutica que la había despedido aquí a Rivière el 7 de septiembre. Pero después hace viajar a Antola, a Ramón Luciano Paredes, a Torreán y Viera, a Nicolás Delgado, que era su comandante en jefe, y a una persona que fue muy cercana y siempre su al lado de Molina, que era comandante de la caballería, Damaso Sosa, sin ningún problema. Vos ingresos para Molina. Porque esta es una situación también que tenemos que ver y entender. Todo este estado de terror, de violencia, ambiente antidemocrático, se daba también porque en el mundo había conflicto. Estamos en el año 41, el mundo estaba en guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. En ese momento Alemania tenía un pacto con Rusia y se parte mitad y mitad y comienza la Segunda Guerra Mundial. La Alemania toma Noruega, toma los Países Bajos, entra por ahí por la parte de abajo de Bélgica, eh, en Francia, Dunkerque, se escapan unos ingleses, no, 630.000, 660.000 ingleses, en todo tipo de buque tipo transatlántico y en esos buques con remo para poder escaparse de Francia y no quedar ahí prisioneros o asesinados por la aviación alemana que hacía permanentemente vuelos. Entonces había ese ambiente que influía en los militares de los países que no estaban en guerra y que estaban lejos de la guerra, como sucedía en el Paraguay, por ejemplo. Y había entonces acá en el ejército paraguayo lo que le llamaban simpatizantes de los fascistas. Los fascistas eran aquellos que tienen el pensamiento autoritario, que no quieren escuchar nada de la libre determinación. Lo peor que pueden ver es que haya libertad, que haya autonomía, que tengan el derecho a discrepar. Nada, esos son los fascistas. Y eso eran Mussolini en Italia y a partir de 1933, creo que fue el 30 de enero, Adolfito Hitler en Alemania, eran los autoritarios, los fascistas, y después que puta, se asoció con Stalin al comienzo de la guerra, recontra, super, archi, hiper fascista, porque los extremismos, tanto de izquierda y de derecha, son contrarios del liberalismo. Porque los extremismos de derecha o los extremismos de izquierda no quieren la libertad, no quieren la discrepancia, no quieren la pluralidad, no quieren la autonomía, etcétera, etcétera. Y acá en el Paraguay, dentro del seno de la Fuerza Armada, había un grupo que le llamaban Frente de Guerra, que estaba integrado por oficiales que simpatizaban con los países integrantes del denominado el eje, L, aparte el eje. Y ahí estaba Alemania, Italia y Japón. Yo también, Japón, formar parte del eje. Por otro lado estaban los aliados,
fundamentalmente Inglaterra y Francia, en todo ese primer momento de la guerra, del 39, 40, 41, le preguntan ahí justamente unos periodistas a Churchill de qué hacía. Solo Francia también ya cayó. De Gaulle estaba en Londres, hablando todo el día, Francia libre, pero en Londres. Francia cayó, los alemanes ocupaban Francia. Y le decía a Churchill, yo lo que hago es perseverar. Pues ahí se posicionne, se posicionar todo el día a montaker. Seria ripewana, uma rena no momento de que por vean a la poca. Así que sea agita, pues agita, pues agita. Y eso de repente se le aparece la operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, 250 divisiones alemanas rusan, entran en Rusia y ahí se rompe el pacto con los rusos y entran en guerra con Rusia. Y los Japan, el 7 de diciembre de 1941, van y atacan Pearl Harbor y ahí entran los Estados Unidos. Contaba Winston Churchill de que fue el año más espectacular de la guerra, ahí a partir de junio. Y yo no guardo cuando me levantan, eran las 7 de la mañana, ahí en la parte hacia Japón, pero era la madrugada en los países que estaban ubicados más hacia el este. Y me despiertan a Churchill. Perdón, señor primer ministro, ¿qué quiere que pase? ¿Qué ciudad hundieron los alemanes? No, los japoneses invadieron los Estados Unidos y Roosevelt, con el parlamento de pie, recibió una autorización para declarar la guerra. Somos aliados. Oh, de la noticia más importante, solamente comparable, decía, cuando una niña que tenía 13, 14 años, vivía cerca de su casa, le miró, se le sonrió, le tiró un besito. Oh, sentía ahí algo, una especie de Dios. Y ahí en ese momento él dijo, pues, perseverar, perseverar, paz, y todo el día, por el mismo lugar, paz, 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 paz. Pues estoy listo. Y ahí cambió la vida, ahí cambió la vida, absolutamente. Y ahí estaban los aliados y los electos. Y acá en Paraguay había un grupo, volviendo a nuestro tema, que eran simpatizantes de los países autoritarios que ocupaban cargos importantes. Mi Vera, que estaba, era oficial importante de la caballería y después fue comando de la caballería. Estañi era comandante de la aeronáutica y Andrada estaba en el Estado Mayor. Y al comienzo también aparecen algunos grupos políticos civiles que se acercan a Higinio, colaboran con Higinio, en especial ese grupo a quien le llamaban tiempistas, escribían en el diario El Tiempo, que ya habían tenido luego sus roces con Estigarribia, que tienen derecho a pensar como ellos quieren. So, nadie puede, nadie puede criticarlo, nadie puede estar en contra de eso. Tienen absolutamente todo el derecho. Y también se acercaron algunos o franquistas o ex-franquistas, terroristas, gente que habían estado con Franco, pero se acercaron a Ana Morínigo como Juan Estefanich, el Pidio Yegros, Miguel Ángel Soler, estaban. Entonces tenía su esquema militar Higinio,
esquema militar fuerte, poderoso, pero en su esquema militar hay algo que les quiero decir. Así como vimos que le hizo viajar a una partida de coroneles, de coroneles, escuchamos a Damaso Barrera, escuchamos a Luciano Paredes, capitán Nay, capitán de navío, bla, bla, bla. Él le mantenía bien a la gente de las Fuerzas Armadas de capitán para abajo, la gente joven de capitán para abajo. ¿Y quiénes son? Los tenientes primeros, los tenientes. Son los comandantes de pelotón, comandantes de compañía, los comandantes de escuadrón, la caballería. La caballería no se llama compañía, se llama escuadrón, al grupo de 100, 120 personas. La infantería, compañía, 100, 120 personas. Incluso algunos capitanes antiguos ya eran comandantes de batallón. Ya eso vivió, por supuesto, que siempre la República tenía amistad con los peruanos, los reyes, alguna hija y la mitad campaña. No dicen femenino, sino masculino, no dice ayude, vení, ayuda, ayude, vení, ayudo, puta, vení, ayudo, o masculinizar el pechero. Puta, vení, ayudo, ayudo, vive. Y esa gente es la que estaba bien con, con Higinio. Y después comenzó a acercarse individualmente primero Juan Natalicio González Paredes, e incluso Higinio le nombra embajador en la República Oriental del Uruguay. Eso ya fue allá hacia el 44, 45, cuando van a venir unos periodistas de Uruguay, van a venir a controlar si es cierto que había campos de concentración en el Paraguay. Y era Natalicio, era el embajador de Higinio. Pero lo interesante es recalcar de que había un estado de terror en el Paraguay, con persecuciones y consecuencias para todo tipo. Te agarraban por la calle, te revisaban tu documento y por ahí encontraban el famoso Cotiapoí. Cotiapoí le decían porque era el papel de la afiliación. El papel de la afiliación, vamos a suponer un papel de este tamaño, también un tamaño, es una oficio, una hoja de oficio, una hoja A4, y tenía arriba para poner el nombre ahí, Julio César Franco Gómez, nacido el 17 de abril de 1951, Fernando de la Mora, bla, 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 bla. Después tenía una perforación, que es lo que quedaba para el comité, y el otro iba al directorio, una perforación. Y en la parte final, en la parte final, están viendo ahí, sí, estoy viendo ahí, sí. En la parte final quedaba uno ahí que era una especie de constancia para el desafiado. Por la parte de India, fulano tal, afiliado al Partido Liberal Radical. Dios nos guarde y nos libre, la Virgen María Santísima. Si ahí te encontraban dentro de tu documento el famoso Cotiapo, ahí ni aunque perseveres, como Winston Churchill, te reventaban a patadas, te pegaban, te castigaban, y como mínimo te ibas a veranear unos 7 días, 10 días, adentro, como mínimo, como mínimo. Y siempre, y no solamente los liberales, sino también había una gran persecución a los centros estudiantiles, a los gremios, a la federación universitaria, a los profesores.
universitarios, etcétera, etcétera. Ahí eso. Y ahí se va perfilando la obra más atroz en contra de la democracia. Lo vamos a hablar el miércoles que viene, que Higinio Morínigo practica hacia el Partido Liberal. El decreto número 12.246 del 25 de abril de 1942, por el cual le declara fuera de ley, cesante su personalidad jurídica al Partido Liberal. No existía más el Partido Liberal. Una locura, una absoluta locura, porque el Partido Liberal es una asociación del dominio público. Y si fulano, mengano o perengano cometen errores, que vengan y que se le ofrece a sultano, fulano y perengano. No pedir que el surplus porteño tenga que terminar, porque 4 o 5 locos le rompió la cabeza a nadie. Eso vamos a ver si Dios y la Virgen permite el próximo miércoles. Ahora, como les dije, y les agradezco, les pido permiso, voy a ir a la misa de mi mamá. Un gran abrazo, que Dios y la Virgen le bendiga. Antes de terminar, Fátima Guerrero pregunta: hola doctor, me encantan las clases. ¿De qué libro puedo leer más? Sobre este libro de Murillo hay varios libros. Está un libro de Rodríguez Alcalá, que es el número 11, el tomo 11, es una colección de historia paraguaya. El libro de Arturo Bordón, que se llama algo así, Morinio, un paréntesis trágico en la historia del Paraguay. Y el libro que yo uso de referencia es Historia del liberalismo paraguayo, el que siempre está perseverando, Brillito Franco. ¿Cuál era el primero? Tomo 11. Tomo 11. Tomo 11. Rodríguez Alcalá. José Carlos Rodríguez Alcalá. Muy bien. Un abrazo.